El 31 de octubre es el Día Internacional de la Biblia. Inicialmente, la palabra de Dios era transmitida de generación a generación, de padres a hijos. Es decir, era transmitida de forma oral de los padres hacia los hijos. Un ejemplo, el papá le contaba a los hijos cómo fue el diluvio, cómo fue la creación. Él lo hacía de forma narrativa. Inicialmente la palabra de Dios fue escrita en jeroglíficos y los materiales que se emplearon en los cuales se plasmó la escritura, la palabra de Dios, fue en piedras, en arcillas, en papiro y en pergamino. Posteriormente en papel y actualmente de forma digital. Para el año de 1447 a.C. estaba la palabra escrita en jeroglíficos y Moisés aprendió a escribir esta escritura, ya que fue enseñado por los egipcios y dicha escritura era propia de ellos. Por tal motivo, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, estos fueron escritos en esa letra. Y por eso Moisés la comprendió perfectamente. El jeroglífico fue la primera escritura empleada por el pueblo de Israel. Los primeros libros escritos por Moisés fue el Pentateuco, que está conformado por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos libros fueron escritos durante el periodo que Moisés estuvo en el desierto, es decir, durante los 40 años que Moisés permaneció en el desierto con el pueblo de Israel. Allí fue donde él escribió estos libros, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En el año de 1455 después de Cristo, Johann Gutenberg crea la imprenta y la Biblia es editada por primera vez sobre el papel. Cientos de Biblias fueron creadas para aquella época. Es por ello que la Biblia es el libro que está por encima de todos los libros. Es el más importante, el más antiguo, el más traducido a todos los idiomas: francés, alemán, inglés, a todos los idiomas de nuestro planeta. Es el más impreso, el más vendido de todos los libros que han existido en la humanidad. Para el año de 1478 después de Cristo se da la Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica persigue a los herejes o protestantes. En esta época se hacen muchos intentos para destruir la Biblia, quemarlas, y muchas de ellas se quemaron de forma presencial, en público, como se observa aquí en esta imagen. Personas que leían la palabra de Dios, que leían la Biblia, que predicaban de Jesucristo, que hablaban del Evangelio, eran masacradas, eran torturadas y quemadas vivas, como se observan aquí en estas imágenes. En el año de 1517 después de Cristo, el 31 de octubre, se da la reforma de la palabra de Dios, es decir, se da un cambio, una transformación a la palabra de Dios, donde Martín Lutero, monje, maestro y profesor de la Universidad de Gutenberg, pegó en la capilla las 95 tesis de la verdad bíblica. Es decir, hace 504 años resurge el cristianismo protestante. Por eso, el 31 de octubre es conocido a nivel mundial como el Día de la Biblia. A pesar de esto, la Biblia hoy en día sigue viva, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios vive y reina para siempre. La Biblia es admirable, superior, tiene el cumplimiento de promesas, es indestructible, universal, verdadera, y tiene verdades científicas.
Sus historias son reales y verdaderas. Tiene poder transformador y sanador para todo aquel que la lee. Con el tiempo, la palabra de Dios ha ido evolucionando y transformándose. Primeramente, encontramos la versión muy antigua de la palabra de Dios. Luego aparece la versión del oso creada por Casiodoro de Reina en 1569. Otra versión de la Biblia es la Reina Valera de 1909. Sigue otra versión de la palabra de Dios, Reina Valera 1960, la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas. Todas estas son versiones que han ido evolucionando desde los escritos más antiguos hasta nuestro lenguaje actualmente. Es por esto que el 31 de octubre es conocido como el Día Internacional de la Biblia. La palabra de Dios ha tenido que atravesar por muchas situaciones, intentos de destrucción, personas que han fallecido a causa de ella, y hoy en día usted y yo la tenemos fácilmente. Leamos la palabra, aprendamos de ella y conozcamos más de Dios a través de su libro de instrucción. Gracias.